Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, no es molestando. Esta vez no vamos a hablar de esta manera. Hoy vamos a ser un poco más serio, como siempre, familia misionera. ¿Qué? Teníamos que empezar de alguna manera, ¿no? Pues se supone que yo soy el que empiezo. Pero, es que es rara vez que aparezco acá, entonces como que aproveché a decir, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Siempre nuestra hija, la de los problemas, la de las dificultades, y nosotros sufriendo con esta hija. ¿Qué te parece, Mon? Sí, pobrecitos nosotros. Sobre todo. Bueno, un cordial saludo de paz y bien a todos. Dios me los bendiga. Somos Mónica, Dayani, mi hija, y Rafa, ¿La esposa? El esposo de Mónica, familia misionera, que venimos con un tema hoy espectacular. ¿Cuál es el tema, mi amor? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer más melos. No, es molestando. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que incumbe a muchos jóvenes, a muchas familias, padres, jóvenes adultos, adolescentes, mejor dicho. Es un tema que está tocando en este momento a muchas familias y que ha sido una problemática muy fuerte, y es el suicidio. El suicidio en jóvenes y adultos jóvenes. Pero también de una u otra forma también en adultos, ¿no? Porque inclusive también los adultos han pensado en suicidarse, y tiene que ser un tema que aborde a toda la familia, porque toda la familia se ha visto impactada con base en esto. Y sobre todo por cuestiones de la pandemia, desafortunadamente se despertaron muchas situaciones ocultas, y el quedarse uno encerrado, saliéndose uno de las actividades que estaba acostumbrado, hizo que florecieran, que salieran, que emergieran todos esos problemas que se habían guardado y que se habían ocultado, y que ahora son necesarios abordar. Bueno, de todas formas vamos a hablar un poco sobre el suicidio, porque es un tema de verdad que ha impactado mucho. En los viajes que hemos tenido, tanto en Estados Unidos como en México, nos han pedido constantemente que hablemos sobre esto, porque los jóvenes se están suicidando. Y si no, han tenido muchos pensamientos suicidas. Y uno de esos testimonios pues lo tenemos en nuestra propia familia, porque nosotros tuvimos una vida muy conflictiva como pareja, donde los conflictos eran constantes, y los que pagan los platos rotos, ¿quiénes son? Ahí están los hijos. Entonces, Midallis pensó en suicidarse, tuvo un cuadro de bulimia, nuestro hijo también pensó en suicidarse. De anorexia. Anorexia. Entonces es muy complicado. Es que a veces los padres no sabemos plenamente lo que sucede con los hijos. Entonces eso es un caso que vamos a trabajar hoy, claro, precisamente. Sí. No, lo hice a propósito, Moni. A propósito. Bueno, Dallis, me gustaría como que nos contaras un poquito qué fue lo que pasó contigo y qué fue lo que vivenciaste para haber llegado a pensar de esa manera. Bueno, antes que nada, pues quiero contarles pues que esto, lo hacemos ya porque creo que ya es necesario hablarlo con muchos jóvenes, ¿no? Pero yo quiero que antes oremos. ¡Eso! Porque es que hablar simplemente de estos temas, sin orar, es complicado, y nosotros somos misioneros. Y de por sí siempre la parte espiritual, cómo marca realmente la vida de una familia. Entonces vamos a empezar orando, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de poder compartir este mensaje para tantas familias que lo necesitan y que han tenido dudas con respecto a esas situaciones que se dan en la casa, porque han vivenciado muchos momentos de soledad, de desespero, de conflicto. Se ha llegado a tanta toxicidad que inclusive hasta los hijos han pensado en decir ya no más con la vida. Entonces, por tanto, hoy te pedimos que el Espíritu Santo, Papito Dios del cielo, nos
guíe en este momento y que el manto de nuestra Madre María nos proteja para que podamos hablar con coherencia, con sabiduría, y que no sea solamente un conocimiento humano, sino más el conocimiento espiritual, y que podamos llegar al corazón de las familias. Gracias, Papito Dios, por tu amor y misericordia, como la tuviste con nosotros, a restaurar nuestro hogar. Que también los hogares que están escuchando este mensaje sean restaurados por ti. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, estabas hablando de los jóvenes, mi amor. Bueno, ese mensaje es fuerte porque, digamos, ustedes como padres, normalmente creen que sus hijos están bien, que el hecho de que vayan a un colegio, a una universidad, todo es perfecto, ¿no? Y que si se ríen en la casa está bien, pero detrás de una sonrisa puede esconder muchas cosas. Y eso fue lo que pasó conmigo. Pues mis papás son psicólogos y pues obviamente siempre han ejercido la psicología, pero ellos tenían un problema, eran luz en la calle y oscuridad en la casa, mantenían peleando. Un poco el testimonio, pues que ya habrán visto en otros canales, en otros videos, pero pues hago el resumen. El caso es que las peleas de ellos, todo lo que conllevaba la soledad, todo lo que trajo la soledad en mi vida, porque ellos estaban pensando solamente en ellos, pues hizo que yo sintiera una soledad extrema, pero extrema, extrema, que a la edad de los 11, 12 años empezaba a tener ya problemas de depresión. A pesar de que ellos eran psicólogos, miren cómo me afectaba todo esto. Y pues tuve intentos de suicidio dos veces, pero gracias a Dios, conocí a Dios, porque yo antes no creía en Él. Digo, acá me tiene al lado de mis papás, y empezando a hablar de este tema que es un poco delicado, porque entiendo que hay muchos padres que no saben qué hacer con nosotros, que nosotros somos todos unas joyitas, digo yo. Pero mi amor, bueno, vamos a hacer como una especie de entrevista. Eso, me gusta, sí. Bueno, pero princesa, ¿cómo tú llegaste a pensar más qué fue lo que te causó de pronto el pensar en quitarte la vida, o qué te llevó a la depresión? Porque pienso que la depresión es lo que lleva es una de las formas de llegar al suicidio, porque el suicidio es cuando se pierde el sentido de vida, o sea, no le encuentras sentido a nada. ¿Qué fue lo que te llevó a todas esas situaciones, amor? A pensar que la solución era el suicidio. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que me pasó a mí era que yo ya estaba cansada de lo que estaba viendo a mi alrededor. Como que la desesperanza, el hecho de ver que mis papás todo el tiempo mantenían peleando, que preferían ayudar a otros y en la casa no había ayuda. Aparte de eso, sentir como que mi círculo social me sentía sola con mi círculo social, porque, tenía unas amigas que, mejor dicho, o sea, en el colegio me hicieron bullying. Aparte de eso, no, yo creo que fue como un suceso de muchas cosas, y muchos jóvenes. Y también estuviste como asistiendo, perteneciendo, ¿cómo es que se dice? Siendo un poco partidaria de todos los emos y todo esto, ¿cierto? ¿Qué te digo? Tenemos un conejo en casa. Tenemos que hacer la pausa activa, se abrió la puerta. Bueno, pues la verdad es que eso fue como un desenlace más adelante, porque antes de eso yo creo que muchos jóvenes, es un tema que es muy delicado, porque digamos, muchos de ellos también sufrieron de un abuso sexual, muchos de ellos también sufrieron como de abandono de padres, y muchos de esos jóvenes, como tal vez yo, sentía la ausencia de ese papá que siempre quise al lado. Y pues mi papá, a pesar de que estaba en casa, era ese papá ausente, pero presente pero ausente. Es decir, solamente estaba para dar regalos o dar detalles, porque para colegio se demoraba en llegar o no asistía a reuniones. Ay, papi, tengo que decir la verdad, o sea, no podemos... Pero no tan fuerte, o sea, cosas suaves. Bueno. No. Ya damos testimonio. Sí, la verdad, toda la verdad. Entonces, ver eso, aparte de eso, ver los problemas con mis papás, mi papá haciéndole infiel a mi mamá, peleando todo el tiempo por dinero. O sea, ellos estaban en su mundo y eso en mí ocasionó como que yo fuera la carga. Hay que retroceder un poco la historia. Mis papás, cuando se conocen, bueno, ellos duraron como una relación de bombril, decimos en Colombia, ¿no? Bombril. Duran, dice que casi 8 años de noviazgo. ¿Quién aguanta tanto? Pero bueno, ellos eran un caso especial. El caso es que en esas, pues mis papás quedaron en embarazo. Porque tú también quedas en embarazo, hombre también, ¿no? No, yo lo sabía desde el principio. Ah, sí, la pancita, no es molestando. Y, ¿qué pasaba? Que cuando ellos se quedaron en embarazo, mi papá le dice a mi mamá que si se casaba con él, o lo perdía para siempre. Pues mi mamá con miedo, porque ya mi hermano, mi mamá ya tenía un hijo, y pues no tenía el papá, entonces dijo, pues vámonos, Rafa, a casarnos.
Entonces, cuando yo me entero de eso, veo los problemas, veo las situaciones de lo que está pasando en casa, pues yo ya digo, yo soy la culpable de que ellos estén juntos. La única solución es que si me muero, se soluciona el problema. Y ahí empezaron mis pensamientos. Es bien impresionante, ¿no, Moni? Porque a veces uno piensa que uno como padre es el causante, pues uno es el generador de una u otra forma, el que influye notoriamente pues en esas situaciones de los hijos, porque los hijos están buscando un papá ausente, un papá que está por allá perdido e embolatado en el mundo, o una mamá dominante, una mamá tal vez demasiado fuerte, porque como no está el papá le toca hacer como los dos roles, pero lo cierto es que más que estar pensando de que yo soy el causante, es ver como padre qué es lo que yo traigo de mi pasado, Moni. Porque son tantas cosas que cargamos en la relación de familia y en la relación de pareja, que si uno no empieza a buscar ayuda, los hijos son los que van a pagar los platos rotos. Y eso fue lo que pasó con nosotros, cargando tú con unas situaciones de pasado, las mías de igual manera, donde nuestros papás trataron de ser los mejores padres, pero siempre se equivocaron. Porque de una u otra forma nunca ha habido el ABC de la mejor papá o la mejor mamá, ¿o sí? ¿Tú lo tuviste, Moni? ¿Tuviste normal? No, para nada. El ABC de tu formación como madre fue tu papá y tu mamá. Y los míos de igual manera. Entonces, ¿y cuáles fueron tu ABC? No, ustedes que Pues estaban ustedes como dos, medio loquitos ahí. imagínense, para que estudiamos psicología, ¿sí o no? 2 psicólogos para una Loquita, hija. obvio. Loquita. Bueno, Dayis, me he cuestionado algo. ¿Qué era lo que dentro del proceso que tú tenías de esa depresión, de ese pensamiento suicida, qué era lo que más te molestaba que nosotros hiciéramos contigo? Bueno, les voy a contar. Mis papás antes eran de esos personajes, les digo así como externo, que solamente hablaban de Dios de domingo a domingo. El problema es que ellos hablaban de Dios de una manera que era tan extraña, porque ellos hablaban de Él, pero no lo demostraban en casa, no daban testimonio. Lo primero que ellos hacían era, conoce de Dios. Y yo, ¿pero a cuál Dios? Si ustedes me están dando un ejemplo negativo. Uy, eso me incomodaba demasiado, que me dijeran como, es que a ti lo que te hace falta es ir a la iglesia. Yo decía, pero si voy a la iglesia me voy a volver como ustedes que están peleando por todo. No quiero, qué pereza. Entonces, claro, primero era eso. Segundo, O sea, una falta de testimonio. sí, una falta de testimonio de parte de ustedes, en todo, digamos como, no sean groseros, y eran groseros, no sean mal geniados, y eran mal geniados, no seas irresponsable, y eran irresponsables, ve a la iglesia, y yo iba a la iglesia y ellos se comportaban mal, entonces yo decía como, no hay coherencia, eso por ese lado. Aparte, pues yo creo que, aparte de ustedes, pues yo tuve como un círculo social donde no me favorecía mucho, y ellos a veces en ocasiones escuchaban estas palabras, como tú estás loca, tú necesitas ir a psiquiatra, ay, usted está llamando la atención, usted no sabe lo que está haciendo, usted solamente está haciendo caprichos, usted, mejor dicho, parece una niña de mami y papi que solamente está llamando la atención con esos berrinches. Fresita, y se va a matar. fresita. Eso, fresita. Aparte de eso, como, pues si se quiere matar, hágalo. Entonces como que me retaban y no sé, la gente en especial, todo, yo lo generalizo, como que no se daban cuenta de la magnitud de lo que me estaban haciendo, porque llegaba a un punto donde yo quería hacerlo. O sea, yo sentía que decía, pues a mí nadie me está apoyando, o sea, a la final todo el mundo está haciendo su vida, yo qué estoy haciendo acá, estoy perdiendo el tiempo, literal. Entonces, claro, venían esas frases que en vez de ayudarme me hundían más, sentía el rechazo de la gente, sentía como que yo estaba loca y que eso, o sea, muchos pensamientos me empezaban a bombardear la cabeza, porque no se imaginan una persona que tiene estados de depresión, que quiera suicidarse y eso, tiene pensamientos en revolución a 1000, o sea, como si cogieran un Ferrari y ¡boom!, se fueran a toda. O sea, todos los pensamientos de qué incomodidad, qué pensará la gente de mí, qué estarán diciendo de mí, o sea, como, y si yo no encajo, ¿qué va a pasar? Y eso no fue nada bonito, porque justo di con personas que en vez de ayudarme me hundían, y pues mis papás peleando. Entonces yo no sabía a dónde ir, la verdad. Entonces yo decía, no, pues metámonos en relaciones amorosas, o sea, como tengamos un novio, si terminaba seguía con otro y con otro y con otro. Yo no tenía ni identidad, no sabía quién era, o sea, yo estaba perdida, totalmente perdida. Pero fíjate en lo que yo decía, Moni. Uno como padre tiene una influencia muy fuerte en la relación de esos comportamientos, de esas situaciones de nuestros hijos, fuertísima. Pero lo que yo te decía, Moni, uno carga con cosas de pasado fuertes, Moni. Y esas cosas de pasado marcan, porque es que yo estoy cargando con mi papá y mi mamá y uno no lo reconoce, Moni. Fíjate, las peleas de nosotros.
Yo diciéndote, es que tú te comportas como tu mamá. Tú diciendo, es que tú eres la misma viva imagen de tu mamá. O sea, de tus familiares. Y una pelea y una por otra. Es que, mejor dicho, vaya donde su mamá y usted vaya donde la suya y pelee por aquí, pelee por allá. Y realmente todas esas peleas entre nosotros, pues no nos damos cuenta porque nosotros estábamos como al margen, al lado de lo que estaba pasando con nuestros hijos. Rafa, pero Y porque cargamos precisamente con todas esas herencias fuertes, Moni. te quiero hacer una pregunta a ti, Rafa. Cuando, Esto, si te das cuenta, yo te dije que analizáramos bien esto antes de hablar. Sí, por favor, sí. cuando Dais, o sea, saca a la luz, o sea, empieza a mostrar todos esos comportamientos que llevaban a pensar en que había posibilidad de una depresión, un suicidio, algo así. La primera vez que tú te das cuenta de eso, ¿qué experimentaste tú como papá? O sea, tú te sentiste nervioso, te angustiaste, bueno, ¿qué pasó contigo? Porque yo creo que ese es un momento donde uno se siente como que recibe un baldado de agua fría y entonces uno o sea, ¿cómo te sentiste tú? Primero que todo, antes de que le respondas esa pregunta, no la vayas a olvidar. ¿Tú cómo te enteraste que yo me quería quitar la vida? Más bien. Yo creo que no me enteré. O sea, yo ni me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? Pues yo vi que ya empezaste a tener problemas de la anorexia y desde ese momento ya me empezaste a preocupar porque ya, o sea, cuando uno ya no quiere comer es porque ya empieza a mostrar deseos de no vivir, ¿no? Aunque tú lo disfrazabas de que eras muy gorda y realmente estaba súper delgadita, ella no ha sido nunca muy gorda, y en ese momento estaba muy delgada y pues ya empezó a tener problemas de una prediabetes, por decirlo así, porque pues comía dulces pero no comía la alimentación correcta. Y pues ahí ya uno empieza a angustiarse, o sea, realmente ya uno empieza a angustiarse, no sé tú si te pudiste sentir así. La verdad no. Y pues ahorita que me pongo a pensar, no me doy cuenta de eso porque yo estaba tan metido en mi trabajo, Moni y Dallis, yo estaba tan metido en mi trabajo que lo único que cuando tú me contabas eso, pues entonces yo qué hacía, pues ponerme de mal genio y decirle y echarle la culpa a ti, que tú no estabas pendiente de Ayani, que tú qué hacías si tú estabas más tiempo en la casa, que yo me estaba consiguiendo el trabajo, el sustento diario, y eso yo te lo reprochaba todo el santísimo tiempo. Y al estártelo diciendo todo el tiempo, pues lógico que lo que hacíamos era estar como en esas peleas y en esas discusiones. Y de por sí yo no me di cuenta. Y eso, O sea, yo, fíjate, yo siento, Rafa, que eso es una de las situaciones que a veces nos pasa a todos los padres, que muchísimas eso puede veces estar nos metido en mi damos mundo. cuenta es ya cuando hay una situación bien trágica, ¿sí? Pues gracias a Dios se dieron las cosas para que yo me diera cuenta antes. Y ese darme cuenta antes, Rafa, me dio a mí como que me cuestionó como madre, y ahí es donde uno empieza a decirse, porque esa es la otra situación, empieza a decir, yo soy una mala mamá. Y entonces, es que Rafael es un mal papá y yo soy una mala mamá. Y entonces empieza uno en ese proceso de culpabilizarse. Y la realidad no es eso, la realidad es un problema de tipo familiar que hay que entrar a abordar. Y no es entrar a uno a echarse culpa, o a ver quién es el culpable, sino mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí ya hay un problema latente. Fíjate, es que yo sigo con mi punto, Moni, tan importante, sigo con mi punto con respecto a lo que es las situaciones del pasado, Moni. O sea, recuerda muy bien una vez que Dallis fue tan grosera conmigo de su actitud. Yo me río. No, pues yo me río porque en ese momento me río, pero qué pena, papi. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Eso me gusta que lo reconozcan. Y estábamos entonces en el comedor. Esas historias generalmente siempre la cuento porque a mí me pareció tan impresionante, Moni, porque estábamos en el comedor. Dallis tendría unos 12 años, posiblemente más o menos esa edad. Entonces ella me contesta de una manera muy fuerte, grosera, pero no con palabras, sino sus actitudes y sus palabras fueron tan particulares que yo reacciono y en ese momento yo la reprendo. Y yo le digo, ¿por qué eres así? Es que no tienes por qué. Claro, yo le digo, es que yo soy de un temperamento fuerte. O sea, aquí donde me ven no soy como tan suave y mi esposa sí que menos. O sea, los dos somos de un temperamento volado.
Sí, fuerte. O sea, Más Dios, calmada yo, el más explosivo, pero en sí algunas cosas, en algunas cosas. O sea, que lo diga aquí la intermediaria por la que siempre paga los platos rotos, porque ella es la que está mediando entre La la del relación de sándwich. papá y mamá, la del sándwich. Y eso se llama hijos parentalizados y les invitamos a que vean ese video en nuestro canal. Se llama hijos parentalizados, que es impresionante, porque nuestra hija fue parentalizada, porque yo le echaba la culpa a mi esposa y mi esposa me echaba la culpa a mí. Pero como la única palabra que me sé en inglés, anyway, sigo contando mi historia. No, pero es que el parentalizado no es echarle la culpa, sino tomar un aliado. Y en O sea, este el caso hijo era es el que buscar, pasa, en vez de tener una comunicación los dos, la tenemos a ella como intermediaria y ella asume la posición de esposa o la posición de esposo frente a la parte afectiva y la parte de chisme, ¿no? Y venga usted, consuéleme en el dolor que yo tengo y llévele esta razón a su mamá o llévele esta razón a su papá, directa e indirectamente. Hay unos que son directos, ¿sí? Y eso es cómo es de complicado porque ella no tiene por qué pagar los platos rotos ni asumir un rol que no le corresponde. Ese video se lo recomiendo, que es buenísimo. Hijos parentalizados, Rafael Aníbal Cortés en YouTube. Listo. Pero sigo con la Volviendo. historia, volviendo a Volviendo. la historia. Y entonces estábamos sentados a la mesa y claro, en ese momento, Dallis, tú me respondiste de una manera que no te acuerdas, te perdono. Sí, de Ay, tan antemano. lindo. Sí, te perdono. Eso, así se habla. Y entonces fue tan particular porque en ese momento, pues claro, yo le hablé fuerte a mi esposa, a mi hija, pero le hablé de una manera que no era porque no era autoridad, sino autoritario. Porque una cosa es autoridad que la da Dios y otra cosa es autoritaria que la da el mundo con los miedos y los temores y las ansiedades y todo lo que uno tiene. Y entonces le dije a ella eso, pero ¿saben de qué me di cuenta? Que mi hija estaba repitiendo las mismas palabras, los mismos gestos que yo había hecho con mi papá cuando yo era adolescente. O sea, me repitió lo mismo. Yo quedé impactado, pues Mónica no sabía tampoco porque ella no conocía eso. Era algo que estaba en mi interior que yo ni lo sabía siquiera, sino que hubo como esa remembranza, ese recuerdo, ese insight, por decirlo así en inglés, pues no sé qué irá insight, como el darse cuenta tal vez. Y entonces fue sorprendente que incluso yo fui con mi papá a hablar con él. Él vive en otra ciudad. Inclusive yo le dije, papá, yo vengo a pedirle perdón a usted, vengo a que su merced, decimos aquí en el interior de mi país, para que su merced me perdone por lo que cometí cuando éramos joven, cuando yo era joven, cuando era adolescente. Él ni se acordaba. Me dijo, pero mi hijo, ¿de qué me está hablando? Dije, pues que yo hice esto con usted. Entonces él me dijo, pero mi hijo, yo no me acuerdo. Dije, pero de todas formas, perdóneme porque quiero romper con esa cadena de maltrato. Yo quiero romper con esa herencia que yo traigo. Y son herencias, Moni, que uno, por ejemplo, discutíamos mucho sobre las herencias, y incluso el suicidio es una herencia, Moni. Sí. Es algo que se trae de generación en generación. Si uno se pone, han habido investigaciones donde han visto que realmente, por ejemplo, incluso a personas que son consumidoras, el aborto mismo lleva a que los hijos de una u otra forma reproduzcan estos modelos sin que uno se dé cuenta, Moni. Sí, porque es que de pronto el pensar en abortar en el niño o la mamá que ha abortado anteriormente está contaminando a ese bebé que va en formación con espíritus de muerte. Que están allí por ese pensamiento que se tuvo, ese deseo que se tuvo de matar a la criatura. Conocí un testimonio, Rafa, de una pareja que pues muy angustiados con su hija de 16 años porque ella buscaba suicidarse, entonces buscaron muchos elementos, muchos momentos especiales como para ayudarle a la chica y por fin recurrieron a nuestra fe. Oye, qué elemento tan importante en nuestra fe, ser creyentes y de verdad conocer de la bendición de nuestro Padre Dios. De alguna manera ese también es nuestro testimonio, porque si no hubiese sido así, nosotros no nos hubiéramos restaurado y no tendríamos la alegría de contar todavía con nuestra hija. Y en este caso, cuando se investigó, pues este director espiritual estuvo investigando, tenía algo de estudios también en psicología, estuvo investigando sobre las situaciones y todo esto, y como pues ellos hacen unos estudios más profundos de teología y bueno, otras cosas a nivel de demonología y cosas así. ¿Qué sucedió? Pues este sacerdote, porque era sacerdote, se dio cuenta que la mamá en el vientre inicialmente pensó en abortar y de alguna forma tuvo un intento de aborto
de esa criatura. Y entonces, claro, la niña era una niña, desafortunadamente crece, pero en un momento determinado empezó en esa situación de depresión, de querer suicidarse y demás. Y nada, o sea, le hacían tratamiento, le hacían una cosa a la otra. Cuando se logra identificar esto, lo que se buscó realmente fue ese perdón y esa reconciliación, primero de esa mamá por haber pensado en abortar a esa niña, pensado abortar su criatura, y posteriormente la niña también empezar a valorar, pues que la perdonara, y que además de eso aprendiera a perdonarse y a valorarse en ella. ¿Cómo es de cuidadoso? O sea, por eso fíjate todo lo que uno trae, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros como padres busquemos ayuda y seamos tan humildes de poder decir necesito ayuda, porque conozco, por ejemplo, dentro de las historias que nos vienen constantemente para ser atendidas las personas, de hombres que han sido maltratados hasta más no poder y repiten ese mismo modelo en su casa. Entonces, como vieron a su mamá ser maltratada y su mamá es maltratante tal vez, entonces ellos repiten lo mismo e inconscientemente están tratando de maltratar a su mamá inconscientemente o a su papá inconscientemente en su hijo o en su esposa. Y eso hace que los hijos de por sí marquen y se llenen de tanta toxicidad que perfectamente llegan a pensar en todo este tipo de cosas. Pero ¿cómo es de importante uno reconocer, Moni, que uno necesita ayuda? Y no solamente reconocerlo, porque hay personas que lo reconocen, sí, necesito ayuda, ¿y qué? Pero que realmente me deje yo ayudar, Moni. Y mire que eso fue lo que de alguna manera nos ayudó con Daya. Cuando yo empiezo ya a ver la situación de mi hija, de esa situación de anorexia, de que ella se veía fea, siendo una niña tan hermosa. ¿Cómo así? Ay, terapia, por favor, muchachos. No, ella se veía, tú te veías fea. Ya. ¿Cómo así? Sí, ella se consideraba que ella era fea, ¿cierto? Y nosotros ya entendí. Yo dije, como ella se veía fea, ay no, papi, no, ya ella se mal. veía a sí misma, o sea, se consideraba fea y era una niña linda. Nosotros le decíamos, pero ¿cuál fea No si tú eres muy linda? Ella decía, estoy gorda, y nosotros, pero si estás delgadita y así estás preciosa, no, bueno, y era todo el tiempo en esa situación. Entonces uno como que ya empieza a cuestionarse, y yo, gracias a Dios, me di la posibilidad, ya que me di más tiempo, o sea, con mayor tiempo la situación, me di cuenta de la situación de mi hija. Entonces ya empecé yo como a cuestionarme, porque yo dije, wow, yo he sido una mala madre, porque ¿qué le estoy transmitiendo? O sea, eso fue lo que yo dije. Ya después me di cuenta que a veces es necesario experimentar todo eso, no para darse uno cuenta si es una mala madre o no, sino que tenemos que corregirnos para hacer lo mejor por nuestros hijos. Y fue cuando yo empiezo a corregir mi vida. No fue un proceso sencillo, pero es un proceso donde ya me llevaba a mirarme en mis heridas y sanarme para poder ser apoyo para mi hija. Porque es que yo no puedo ser apoyo para mi hija cuando yo estoy derrumbado, cuando yo estoy maltratada, cuando yo tengo miles de cosas en mi cabeza, el dolor, la traición, todo eso de las cosas que yo vivía con mi pareja. ¿Cómo iba a ser esa columna para mis hijos si yo no estaba bien? Entonces pensé que yo debía empezar por mí para poder hacer ayuda para mi hija. Claro, no fue un proceso sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo una vez donde mi mamá se me arrodilló, y esa imagen es la más fuerte de todas, porque la tengo en la mente. Mi mamá se arrodilla, mi papá estaba de viaje, y mi mamá me dice, es que su papá me está haciendo infiel. Claro, imagínense mi mamá yo viéndola llorar, diciéndome llorar por sus problemas, y yo en mi mundo mal. Entonces, pues claro, ¿yo qué hacía? Deje a ese tipo. ¿Usted qué hace con ese tipo? Deje la bobada. Ya, levántese. Yo le decía así, y mi mamá llorando. Entonces, mi mamá, ¿cómo iba a ser puente de ayuda para mí cuando yo veía todo eso? Entonces yo decía, no, si ella no me puede ayudar, nadie me puede ayudar. O sea, es mi mamá. ¿Quién me puede ayudar en este mundo? Entonces, claro, eso me hundía más y me hundía más hasta el punto tal que yo siempre digo, la depresión es como una migraña, como una gangrena. Entra un pensamiento y se expande así, ¡pau! Y se va expandiendo, hasta que te quita la vida, literal. Entonces, fíjate cómo es de importante que algún miembro de la familia empiece a cambiar, porque el cambio no se da en mí. Por ejemplo, tú perfectamente me compartías, es que Dallis está con estado, parece que está depresiva, ha empezado a suicidarse. Pues yo como hombre, o asumo dos posiciones, no sé si eso te esté pasando a ti, pero o uno se queda callado
o uno reacciona de manera fuerte y empieza a decirle, usted está loco, usted necesita psiquiatra, usted qué es lo que le pasa. Y mira que sí, Tal pasó cual, eso. Cuando ya empecé, la primera vez que empecé a dar el cuadro clínico de anorexia, mi papá llamó a un psiquiatra, creo que fuiste un psiquiatra, un amigo, bueno, no sé quién fue que llamaste, y le dijeron que yo ya estaba presentando cuadro clínico de anorexia. Mi papá estaba en la sala, yo me acuerdo que yo iba bajando las escaleras, y me dijo, ¿usted quiere que la lleve a psiquiatría o qué? Y yo, no, ya tengo suficiente con 2 psicólogos. Me hace el favor y se comporta, pero así regañándome mal. Y yo decía como, gracias por la ayuda. O sea, así como que... Pero mi mamá sí llamó o sea, en ese momento fue una advertencia para mi mamá, porque mi papá seguía en su mundo, ¿no? Pero mi mamá sí tomó la advertencia y dijo, wow, empezó a cambiarme, o sea, ya no me daba dinero porque esa es la otra. Mi mamá empezó a ser estratégica conmigo. Y ya decía, si Daiane está gastando el dinero del almuerzo en otras cosas, pues venga, yo le mando almuerzo. Y empezó a hacer estrategias para que yo comiera, literal. Entonces, claro, ya me empezó a quitar como los factores que yo decía, esto me puede ayudar para que yo me pueda quitar la vida. Y ahí estuvo pendiente. Papi, ¿qué pasó? Lo vi grave. ¿Qué pasó, muchacho? No, pues re mal, es que uno en el mundo, lo que le pasó al hijo pródigo, ¿qué está haciendo el hijo pródigo? Pues a punto de comer, comida de cerdos, puerquis. Comida de puerco, pues así está en el mundo. Entonces uno ve a lo bueno como malo y a lo malo como bueno. Y uno anda con unos chispazos espirituales, ¿no, Moni? Un día, como un saltamontes, como decía un sacerdote, ¿no? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y a veces sentía, Moni, que sufría tanto por el cambio mío, que se dedicó a tratar de cambiarme, como diera lugar dándome bibliazos. Eso le faltó, pues, que me diera bibliazos en la cabeza. Marcándome como a un hombre que llega a su trabajo, tarjeta. Si yo me comportaba, si yo iba a retiro, si yo hacía un Padre Nuestro adecuadamente, si yo escuchaba al sacerdote o al predicador y dándome codazos a ver si yo si escuchaba o no escuchaba, y mándeme mensajitos, que para mí eso era una tortura y peor, porque me parecía esa vieja loca y la hacía sentir como una loca, porque yo estaba en el mundo creyendo que realmente estaba súper bien y realmente mi casa estaba en un caos impresionante. Pero aquí viene algo importante. Cómo viene el cambio y cómo viene la transformación de nuestra hija. Porque es que, o sea, tú te das cuenta de eso porque básicamente el comportamiento de nuestros hijos a veces pasan desapercibidos y está allí soterrado, escondido, así como metido aquí. Está sucediendo algo tremendo y nosotros queremos llevar un mundo de perfección porque traemos dinero, porque trabajamos, porque tenemos un computador súper inmenso, porque tenemos un televisor que da de esquina a esquina, porque tenemos una casa suntuosa, porque tenemos un carro maravilloso, porque le damos el mejor celular a nuestros hijos para calmar nuestros sentimientos de culpa, porque tratamos de darle dinero y utilizarlo en lo que quieras y no nos damos cuenta, y nuestros hijos súper caprichosos, y no nos damos cuenta de los síntomas cuando se presentan esas señales que se presentan. ¿Y cuáles son esas señales? A ver, Dallis, por ejemplo, allá en ese escondido tuyo, ¿tú cuáles crees que son las señales de que un hijo, que un adolescente, que un joven está con pensamientos suicidas, princesa? Bueno, los míos primero que todo, pues yo los hablo de mi experiencia, ¿no? O sea, yo he empezado a hablar, o sea, como... ya, por ejemplo, cambiaba muchísimo hasta la forma de vestir, mucho. Bueno, muy negro, muy oscuro. Aparte de eso, yo me acuerdo que yo solo escuchaba música muy pesada, que no tenía un mensaje así como muy positivo, sino todo al contrario, muy depresivo. Lo que decía mi mamá en esa época era la tendencia de los emo. Era como, bueno, hago contexto, una rama del rock que es un poco depresiva, demasiado depresiva. Y pues yo empezaba a escudarme en eso, en la música. Aparte de eso, pues mis amigos, mi círculo social como tal, siempre hablaban de las calorías que mantenía la comida, de qué pereza la vida, de cómo podemos salir adelante, pero de una manera no progresiva, sino de muerte, ¿sí? O sea, no sé si me hago entender en ese sentido. No positiva, sino negativa. Exacto, cómo seguir una vida caótica, por decirlo así, porque es que dije progresiva y no es progresiva. ¿Cómo se dice? Lo contrario, progresivo. Bueno, en decadencia. Entonces, empecé en eso, aparte yo casi no mis papás mantenían trabajando. Yo estaba casi totalmente el tiempo sola en casa y pues obviamente yo mantenía viendo televisión o mantenía en el computador jugando videojuegos y así me quedé. Entonces yo no tenía casi círculo social activo. Aparte de eso, pues en el colegio yo supuestamente me iba muy bien, o sea, literal, hasta el momento me acuerdo que a mí me iba bien, pero a mis papás no les importaba ni siquiera las notas que yo sacaba, o sea, como que no les veía interés a ellos. Entonces yo decía, pues ¿a quién motivo? Entonces ahí era como todo eso. Aparte de eso,
pues los grupos, es que me dio mucha risa porque mi papá no creía que en las redes sociales, o sea, en esa época solo manejaba Facebook, habían grupos, bueno, y MySpace, vieja escuela, ¿no? Así, bien, hace años. En las redes sociales habían grupos donde uno se podía conectar como en esos vínculos con personas que tenían el mismo pensamiento, entonces todo el tiempo te estaban motivando a que tú te suicidaras, a que tú dejaras de comer, y pues esas cosas se mueven mucho por debajo cuerda. Mi papá no creía. Y no creía. Y yo le dije, sí, y mira, cuando me dijo, mira este Facebook, y empecé a mirar, decía, ay, pero mira el mensaje, le está diciendo que cómo puede bajar más de peso y qué alimentos comer para que sus papás no vean que ella está dejando de comer. Ay, yo decía, esto es increíble, Ayes, mira eso. Uno jugaba. Y hacía eso. Y entonces los hijos, mientras están escondidos en su habitación, metidos en su celular de lujo, metidos en su celular, están metidos en esos grupos. En muchas cosas de esas. Entonces, digamos, aparte de eso, pues obviamente nosotros ya empezábamos a tener con mis amigas en esa época como lenguajes diferentes. Entonces, para que ellos no lo notaran, mis papás no lo notaran, pero pues obviamente en el caso de la anorexia, porque yo pasé de la anorexia, después busqué otros métodos. En la anorexia yo trataba que mis papás no se dieran cuenta, pero pues obviamente el cuerpo lo delata a uno, ¿no? O sea, el cuerpo, cuando ya me desmayo en el colegio y ya empiezan a tomarme los signos pues de azúcar y todo eso, me dicen, la niña no está comiendo, está solamente tomando, porque yo tenía hambre, pero yo ¿qué hacía? Lo reemplazaba con gomitas, con de esos dulcecitos. Entonces, al reemplazarlo, pues obviamente yo decía, bueno, ya estoy acá comiendo, y me comía 5 dulcecitos en el día, o sea, no estaba comiendo nada, y llegaba a la casa tomando agua y ya. Entonces, en la noche sí comía, pues porque estaban mis papás, y muchas veces ellos llegaban y ellos estaban, pues yo ya estaba durmiendo. Entonces, totalmente mis papás no sabían qué estaba pasando con la niña. Y eso dolía, pero pues ya cuando mi papá se entera que yo ya empezaba a tener cuadro de anorexia, mi mamá me empieza a controlar toda la alimentación. ¿Qué pasa? Que yo busco una alternativa aparte. Entonces ahí es donde ya empiezo a pensar cómo quitarme la vida. Que sea directa, o sea, como lanzándome al vacío, no sé, cortándome, no sé, pegándome contra una pared durísimo, pero pues mi inocencia, ¿no? O sea, uno también es muy inocente en ciertos casos, o empezando a ingerir cosas que me quiten la vida, o sea, en excesos. Y pues ahí ya empiezo a vivir una vida como un poco más a otro nivel, digo yo. Pasé el nivel básico, que era anorexia, y pasé al nivel 2. Entonces ahí es donde ya yo no salgo de la habitación, yo ya mantengo más encerrada en la habitación, viendo televisión en mi habitación. Se molesta porque le llamamos a compartir, Eso, a salir que con le abre ella. la puerta, que, o sea, fuertísimo, Sí. unas discusiones, Que no me peleas. abran que porque me prendían la luz, que porque me abrían las persianas. Aparte de eso, como que vamos a hacer algo, y yo era súper antipática con el celular todo el tiempo. El celular No se relaciona. no me relacionaba con nadie. Bueno, yo empecé a tener noviazgos, y en esos noviazgos yo solamente me centraba en mi noviazgo. Entonces, pues obviamente, como yo tenía toda esta carga del pasado, yo consideraba a esa persona como mi centro y bloqueaba amistades. Y a los familiares. Y a los a familiares, padres, total. Yo peleaba totalmente con mis papás, era súper grosera. O sea, una cosa que yo le decía hasta a mi mamá, yo dije, llegó un punto donde dije, yo no soy apta para tener noviazgos. ¿Por qué? Porque cada vez que pasaba eso, yo me cerraba muchísimo con mi familia y con amigos y con todo, y yo decía no más. Y cuando había un problema con esa persona, literal, yo entraba en unas crisis donde yo lloraba, yo no quería comer, literal, yo nunca comía así como cuando estaba mal, triste, porque quedó como esa secuela de la anorexia, o sea, como que cuando estoy mal, me desquitaba era conmigo. Aparte, yo me sentía que yo era la culpable de los problemas de todo el mundo. Entonces, que si mis amigas estaban mal, no sé, del colegio, no sé, de la universidad, yo sentía que yo era la culpable y me quería era desquitar conmigo. Entonces, ya no solamente eran los problemas de casa con mis papás que estaban peleando, sino que yo ya empezaba a ampliar y generalicé todo. Entonces, claro, es que Daya, tú eres una persona que eres amargada. Ay, yo soy amargada, no, mejor acabémonos la vida. Entonces, ya mi léxico empezó a cambiar. Entonces mi léxico ya no era como, ay, qué bacano, vamos a salir, bacano colombiano, ¿no? Como vamos a salir adelante, vamos a progresar, sino como, ay, qué pereza, y si mañana mejor no despierto, ay, qué pereza, y si mejor me muero. No, es que esta vida no tiene sentido, o sea, ¿para qué luchar? Cosas así, o sea, como que yo decía, pues a la final nadie me quiere, nadie me va a extrañar. Y yo ya empezaba a ver la vida desde una perspectiva mucho más negativa. Entonces como que no sé, o sea, y muchas frases más decía, ¿no? Bueno, Daya, pero entonces la pregunta es, ¿en qué empezó realmente a hacer que tú
desearas vivir? O sea, que quisieras, o bueno, ¿qué fue lo que realmente hace que haya un cambio en tu vida? Bueno, en mi caso, o sea, obviamente yo voy a hablar de mi caso personal porque hay jóvenes que les pasa algo distinto, ¿no? Pero en mi caso, yo creo que fue conocer a Dios. Y van a decir, pero ¿cómo así? Si ellos le decían que no le hablaran de Dios, ¿no? Y no lo voy a decir en sentido de como de ese de domingo a domingo que uno a veces va y que no a una misa ni nada de esas cosas, sino que lo voy a decir por experiencia personal. Mis papás siempre decían creer en Dios. Después de un tiempo, mi mamá se da cuenta que tiene que hacer un cambio es ella y no tiene que cambiar a mi papá, porque el problema era ella. Nada, es molestando, eras tú. Pero es molestando. Me alcancé a sonreír, sino que me alcancé a sonreír. Dije, ay, me liberé. Molestando. A veces uno le echa la culpa a las demás personas, pero si uno quiere ir a la montaña, uno tiene que tomarse la delicadeza de uno prepararse para ir a la montaña. Entonces mi mamá ya dejó de ver a mi papá y dijo que sea yo la que tenga que cambiar. Entonces mi mamá empieza a cambiar al mes y medio más o menos, sí. Pero empieza a conocer, sí, es que ese cambio de Mónica fue radical. Y fue genial. Radical. Y no fue... Dejó de dejarme de ver como al ídolo, ¿no? Y mira que ¿Tú sí notaste eso? Espérate, ya te cuento. O sea, el cambio de mi mamá iba a la iglesia, o sea, normal. Entonces dice, bueno, pero ¿qué diferencia? Iba a la iglesia y ¿qué la hizo cambiar? ¿Qué pasó? Que una cosa es sentir, otra cosa es saber y otra cosa es vivirlo. Uno sabe que existe Dios. Uno siente a Dios cuando a veces se acuerda de uno de ellos. Pero vivir en Dios implica muchas cosas. O sea, el vivirlo implica que si a ti te dice ama a los demás, es amar a los demás. O sea, ama a tu esposo así él sea un canocito, un orejoncito, un barrigoncito. Es así mismo. Ama a tu esposo así tenga el temperamento más tremendo. Ama a tu esposo así él sea infiel. Ámalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú hiciste un compromiso con Dios. Pero eso suena como raro y difícil. ¿No es cierto? Pero mi mamá lo logró. O sea, las cosas difíciles que uno dice, no, son imposibles, créeme que no son imposibles. Solamente cuando uno empieza a conocer de Dios, así vivirlo, uno se pone a poner en práctica lo que dice la Biblia y uno dice, wow, fluye. Y mi mamá empezó a hacerlo. No sé, mujer sabia edifica su casa. Lo dice la Biblia. Mujer sabia. Real. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Dice la Biblia, ¿no? ¿Y mi mamá qué hacía? Pues bueno, Dios, ¿cómo me puedo comunicar contigo? Doblemos rodillas. Si no puedo ir el domingo a la iglesia, doblemos rodillas y vamos a orar. A abrir el corazón. Totearlo completamente, digo yo. O sea, romperlo para empezar a enamorarse de él. Pues, ¿qué pasó? Que mi mamá, eso no fue de la noche a la mañana que cambió. Eso duró su proceso también, porque ella tenía que reconocer, tenía que cambiar, tenía que sanar, tenía que restaurar una vida totalmente que ella había llevado desde hace mucho tiempo. Te voy a colocar 15 años porque eres mi mamá. A ti sí te pongo 40. Ah, no llevas más, ¿no? Pero es que las mujeres, por favor, la belleza, ¿sí? Entonces, 15 años. Yo no utilizo crema y parezco como de 15. Entonces, mi mamá, 15 años luchando por su vida. Es molestando. Pues la vida de ella viviendo. Y pues obviamente eso no es un proceso de la noche a la mañana. Cuando ella entiende eso, cuando mi mamá se enamora totalmente de Dios, y no era de las que me decía, ay, Dayan, es que sin Dios no puedes vivir. Mi mamá entendió que hasta el respeto lo tienes. Si yo le decía, no me hables de Dios, ok, lo respeto. Tú no quieres que te hable de Dios, pero mi mamá fue estratégica. ¿Cómo era? A través del testimonio. Mi papá conoce de Dios porque mi mamá le empieza a dar testimonio. Cuando ellos dos empiezan a cambiar. Que fue un proceso. También. Y hay que pasar la prueba, hay que pasarla. Eso no es simplemente que ya vamos entonces a conocer a Dios. Constantes, no. Y hay que estar decididos. El fuego. Es como el oro. Tienes que pasar por el fuego para poder pulirte y puedas tener ese brillo. Así les tocó a mis papás. Y entonces, yo al principio cuando ellos me decían, ay, tuvimos un cambio, ¿ustedes qué creían? Desde los 11 años, 10 años yo viéndolos a ellos pelear, yo no les creía. Yo decía, estos se alocaron, o sea, ya la psicología los alocó. Decía eso, yo decía, ¿estos qué les pasó? Y llegó un momento donde ya, cuando yo empiezo a ver que ellos en vez de hablar, porque les pedí respeto, que no me hablaran de Dios, porque yo ya no creía en Dios, supuestamente, en un Dios que ni conocía. Mis papás empiezan a darme ese testimonio. Yo digo como, ok, voy a tratar de escucharlos, pero no los escucharé. Dije así, por allá, en el subconsciente, por allá, entró una palabrita de ustedes. Y fue ahí cuando empieza a cambiar mi vida.
¿Por qué? Porque yo tenía psicólogos. ¿Y de qué servía tener psicólogos? Yo no quería la psicología, yo la detestaba, porque mis papás no me estaban dando testimonio. Yo probé todas las cosas habidas y por haber, ¿no es cierto, ma? O sea, como nueva era, Sí. piedras, sí, perdón. ¿De verdad? Alcohol, Ahorita apenas termine esta charla amigas. hablamos. Bueno, alcancé a probar algunas drogas. O sea, fue una cosa que yo ya estaba tratando de buscar ayuda porque yo sabía que algo me estaba pasando que no sabía qué era, pero estaba buscando ayuda. Entonces ya cuando probé todo, ya cuando ya estaba con mis intentos de suicidio, ya cuando ya estaba cansada, creo que Dios se presenta de la manera más linda para cada uno. Pero pues eso es otro testimonio. El caso es que la fe a mí me ayudó. Pero no fue una fe que todo el mundo hasta me río porque todo el mundo piensa que es la misma fe que todo el mundo ve. Y fue diferente, o sea, yo tuve que vivenciarlo como tal vez mi mamá lo vivenció o como tal vez mi papá lo tuvo que vivenciar. Una fe que era salida de lo tradicional, por decirlo así. O sea, no estoy diciendo que lo tradicional sea malo, sino que ir más allá, o sea, conocerlo Una como milla si fuera, extra. sí, una milla extra, como que es una persona acá, que yo la puedo ver acá, que yo necesito de esa persona, que yo la pueda abrazar, o sea, inconscientemente, o sea, obviamente uno no lo ve, pero ese momento especial me pasó a mí. Y yo dije, desde acá entendí que la depresión, si Dios es Dios de vida, ¿quién soy yo para quitármela? O sea, ¿quién soy yo? O sea, si yo me la llego a quitar, es como si yo dijera, Dios, tú no vales nada, tú estás acá y yo estoy acá, por decirlo así. Y yo decía, como, qué descaro, o sea, qué descaro, Dios que me da la vida, yo quién soy para quitármela. Yo no conocía de Dios, empecé a esforzarme por conocerlo. Soy una joven que obviamente sigo trabajándolo porque es muy complicado la generación de ahorita. Y trabajo todos los días. Pero ahí empezó todo el cambio. Y desde ahí dije, no más a la depresión. ¿Pero ustedes creen que acabó ahí? Porque es que un joven que piense en el suicidio no quiere decir que ya no va a volver a pensar. Y necesariamente, pues, el ser testimonio, eso cuesta mucho. Pero lo importante es que fuimos perseverantes y el hecho de ser perseverantes. Por eso yo pienso que las familias que nos están escuchando de una u otra forma, pues creen en Dios a su manera, pero ese Dios a su manera no sirve. Tiene que ser un Dios real y para Y ser el un Dios Dios es real, solo Dios. sí, solamente es Dios, no es un Dios a mi manera o que justifique mi pecado para nada. Damos testimonio porque realmente nuestra familia fue restaurada, nosotros estábamos todo completamente para separarnos, todo perfectamente para buscar una nulidad porque cabía por la inmadurez de mi esposa. Entonces, Esperen, ¿qué? por la inmadurez de mi esposa y Rafael. Mira, hay sacerdotes que te pueden confesar los fines de semana si quieres. Entonces esa inmadurez cabía perfectamente una nulidad. Y entonces la cuestión es que empezamos a dar testimonio, nuestros diálogos cambian, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de expresar sentimientos cambia porque hay que expresar sentimientos de una manera adecuada, porque a veces expresamos los sentimientos más negativos, ¿no? Usted no sirve para nada, usted es que no va a salir adelante, yo que he trabajado para usted para sacarle adelante, es que usted no valora, no se da cuenta cuánta niños en la calle están pasando tanta necesidad y tú mira todo lo que tienes enrostrando. Uy, a mí me lo decían y a mí me daban mal genio, yo pues déselo a ellos. Literal, yo le decía eso, yo pues a mí no me interesa, Claro. Al contrario, me ha argumentado más para yo decir, pues déselo a ellos. Entonces fíjate que sí empieza un cambio en nuestras vidas y ese cambio de los padres genera un cambio en los hijos, necesariamente. Fíjate que yo estoy sorprendido, Moni, en nuestras intervenciones terapéuticas porque uno empieza a trabajar desde el adulto y los hijos cambian. Sí, porque eso fue lo que pasó. Automáticamente cambian, tarde que temprano cambiarán, pero lo importante es que se dé un cambio en los padres. Sí, porque ya el adulto se vuelve esa columna, se vuelve ese pilar en la casa y los hijos se sienten protegidos, se sienten seguros, cuentan con alguien en quien refugiarse y se empieza a restaurar precisamente esa fortaleza que ellos deben tener y el carácter para mantenerse firmes y salir adelante. Por ejemplo, si mi hija en ese momento me dijera, papi, estoy pensando en suicidarme, pues yo qué haría, Moni. A ver, Pues, ¿qué haría, Moni? ¿Qué haríamos? Le Por ejemplo, traigo a si Bonnie. tú me dices en ese momento, me trae el conejito, llama a Bonnie el conejo. O sea, ¿qué haríamos? Digo, en ese momento es diferentísimo la forma en que reaccionaríamos. Pues, por ejemplo, o sea, si mi hija nos dice, he pensado en suicidarme, yo digo, pues venga, lo que le falta es un abrazo. Venga, le doy un abrazo bien rico y le hago reír y como y después ya como con más calma entro a hablar. Por ejemplo, voy a colocarle un contexto más real.
lo que pasó en pandemia. En pandemia muchos jóvenes empezaron a tener problemas de depresión y pues obviamente uno dice, no, voy a ponerme firme ante los ojos de Dios, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir en la parte espiritual y en la parte normal. humana, ¿sí? La parte espiritual dice que si un demonio se va, siete demonios vienen más fuertes para atacarlo a uno, por decirlo así. O sea, si tú te limpias de la depresión, tratarán de venir 7 más fuertes. Es normal y por eso es que uno no puede bajar la guardia. Y en la parte humana, por decirlo así, un joven que quiera suicidarse y dice que ya lo superó, no lo supera totalmente. ¿Por qué? Porque quedan secuelas. Como les decía, es como una gangrena. Uno se trata de limpiar y limpiar y limpiar, pero uno es vulnerable a eso. Es como las personas que son alcohólicas. Si tú eres alcohólico, tú tienes que dejar la cebra, pero no le des como motivos a que tú tomes, o sea, porque vas a volver a recaer. Así es la depresión. Una persona que tiene problemas de pornografía, Igual. puede ser que haya superado eso, pero si se expone a la tentación, puede ser que caiga. O una persona que tiene ludopatía o alguna adicción. Entonces, o sea, está una tendencia, o sea, esa es su debilidad, por decirlo así. Y la idea es que al ser esa su debilidad, es que tengo aquí el conejito. O sea, su debilidad debe estar fortaleciéndose todo el tiempo, y esa fortaleza viene ese nivel del espíritu. ¿Y qué pasa? Entonces, digamos, en ese caso, cuando hubo pandemia, ¿qué pasó? Uno no tenía vida social, muchos jóvenes se bajaron espiritualmente, puede pasar eso, mucho tiempo en la habitación encerrado, o sea, muchos factores pudieron haber influido. En mi caso pasó eso. Entonces yo me puse la vacuna y pues a muchos les hizo efecto secundario. A mí, ¿qué me hizo el efecto secundario? Fue que me bajó de toda la parte de la insulina y toda la parte neuronal. Pues como yo ya tenía antecedentes, porque eso también tiene, aparte de la depresión, físicamente altera, o sea, el cerebro lo altera, y el glucagón, algo así se llama. Sí, no, lo peor es que sí se llama así. Es el que se empieza a alterar, lo aprendí ayer en psicología, y entonces altera la insulina, y lo que pasa es que obviamente eso empieza a afectarte el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes más de 2, 3, 4, 5, 6 años, en mi caso, que tenías ese problema de depresión, vuelves a estar encerrado en tu habitación, no sales, no socializas, pues vas a tener una caída lentamente progresiva. Ajá. Y por eso hay que hacer cosas. Exacto. Y entonces, claro, cuando me pasa eso, obviamente empiezo a caer. ¿Qué pasó esta vez? Como yo ya había trabajado esto la primera vez, mis papás ya sabían cuáles eran mis puntos débiles, yo dije, papá, necesito terapia ya. O sea, ¿por qué? Porque necesito conectarme con Dios, aparte de eso necesito ir a un psicólogo y necesito que ustedes me apoyen, porque empecé a tener unos estados, o sea, ya no era depresión, sino que empezó a meterse con la ansiedad. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Esto es la primera vez que me pasa, o sea, se avanzó a un nivel 3, llegamos en el 2, ¿no? Lo pasamos a un nivel 3. Entonces, claro, mi mamá me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué te está alterando? Ya entró a tener como esa red de apoyo familiar que me ayudan a poder solucionar este problema un poco más. Ahora, y la idea es vincularlo también a actividades. Ajá, y lo lindo. Uno dice, bueno, pero si ya tú renunciaste a la depresión, ¿qué fue lo que pasó? Dios nunca me abandonó, o sea, literal, o sea, a pesar de que yo me sentía que yo estaba lejos de Dios, yo me acuerdo que la primera vez que sentí eso, que yo dije, Dios, porque siento ganas de volver a suicidarme, o sea, de suicidarme no, sino a tener ideas suicidas. Volteé a mirar a la ventana y yo dije así, la promesa que yo te hice así, la voy a cumplir. O sea, como que mi fuerza la cogí de la parte espiritual nuevamente, donde dije como, si yo te hice una promesa a ti de no quitarme la vida, la voy a cumplir hasta el final. Lo dije así, y eso fue lo que me levantó de esa situación en la que estaba. Y que les digo, la pandemia fue hace 2 años. O sea, 1 año, hace 2 años. Entonces yo digo como, es uno vulnerable nuevamente a caer en cualquier estado de pensamiento suicida, muy vulnerable, pero tus pilares tienen que estar fuertes. En mi caso, mi pilar era Dios, o sea, porque yo decía, si Dios no estuviera ahí, chao. Y mis redes de apoyo, que fueron mis papás, en este momento yo ya tenía amigas, mis amigas hablaban de Dios y me decían, Daya, ¿con qué espejo te estás viendo? Daya, recuerda que tienes a un Dios que te va a apoyar, te va a amar, recuerda que Dios siempre te apoya. Entonces, claro, eso fueron como mis redes de apoyo, que yo dije como, de estas salimos porque salimos, caray, no me van a tumbar. Pero fíjate, Daya, es que, por ejemplo, tú me has contado cosas muy duras de tu propia vida, y hay momentos en que yo como padre te he dicho, de verdad y de todo corazón te digo, hija, primero no me asusté, o sea, me asusto, pero por dentro, como que me toca guardarme la emoción porque me asusta, Daya. O sea, tú me contaste un episodio de tu vida muy fuerte y recuerdo que yo no sabía qué hacer.
O sea, porque no sabía y fui honesto en ese momento, como es de importante uno expresar sentimientos, Moni, y saber expresar y buscar ayuda. Nosotros los adultos necesitamos claro, nosotros ayuda. como psicólogos hemos necesitado ayuda, Moni, más tú que yo. Pero entonces necesitaba ayuda, buscar ayuda. Y entonces, y fue tan particular porque uno debe de verdad ser muy pendiente que nuestros hijos a uno lo están mirando 100%, como una cámara de video, como una handicap, digámoslo así, pero las handicaps ya son viejitas, ¿no? Pero lo están mirando a uno constantemente y están viendo el comportamiento de uno todo el santísimo tiempo, y lo importante es que uno sea muy honesto en sus emociones, pero sobre todo saber controlarse, Moni, porque de verdad un hijo le cuenta unas cosas, primero que le cuente a uno eso, es porque se ha roto una confianza, una desconfianza hacia uno tremenda. Se ganó la confianza. O sea, si él le dice a uno eso es mejor dicho de saltar. De que el hijo de uno le diga eso es para decirle gracias por la confianza que me tienes, y de verdad yo me siento muy contento que me estés diciendo esto. Me asusta, sí, me asusta, yo te lo digo a ti, me asusta lo que me estás diciendo, no sé qué hacer, Medalli, yo no sé qué hacer y estoy angustiado porque no sé qué hacer. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que pueda yo hacer? Pero aún así cuenta conmigo, que no tengo ni idea cómo, pero cuenta conmigo porque voy a estar contigo. Si tengo que ir hasta Perú y rescatarte desde Perú, voy contigo. Porque Dallis, bueno, eso espero, Dallis, que tú sepas que realmente eso espero. No. Que si te vas de viaje allá yo estaré, o sea, porque definitivamente sí, o sea, yo en ese sentido he sido muy claro con mi hija, que independientemente así estuviera en el mundo, si tenía que ir a pagar fiestas, las pagaba de verdad, buscándola. Qué boleta, papi. No, pero lo hice. No, qué boleta. No, lo hice, pero de todas formas es saber que el hijo, que los papás que cuentan... Ellos cuentan con uno, esa es la idea. Como es importante. ¿Sabes? Que si tal vez no lo tenga en este momento, pero que empezar a ganarse la confianza con los hijos. La confianza no es darle todo lo que ellos te estén pidiendo, no es llenarlos de dinero, no es llenarlos de cosas materiales. Eso no sirve de nada. Lo más importante es compartir espacios con ellos. Por ejemplo, mi hija me dice, papi, estoy ¿cómo es que tengo ¿Depre? Lo que tengo es, ¿qué fue lo que tú le dijiste? De apretón de avances. Es que una vez íbamos en Nueva York, fue muy chistoso, íbamos caminando, ay bendito, mi hija, es que con el mapita ese del celular nos puso a caminar por allá en Nueva York, entonces íbamos caminando y cansados, entonces mi hija dijo, es que tengo depre. Entonces mi hija, mi esposa linda le dijo, lo que pasa es que... le falta un apre. Usted le que tiene necesidad de un apre. De un apre, dijo, un apre y un apretón de abrazo grandísimo. Me hicieron un sándwich. Y un sándwich grandísimo. Sándwich, eso es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, un sándwich a Dayani. Sándwich. ¡Oh! Por un minuto. Bueno, pero bueno, ya, resumen. El caso es que muchos y es de verdad, es cambiar la actitud. La actitud es empezar a jugar, juega. No, pero con el videojuego tú allá, no. Juega, participa con tus hijos. Haz actividades, sal de la casa. Sí, claro, ve afuera, disfruta con tus hijos, llévalos a un parque. Coman un helado. Miren, sí, disfrútenlo. Voy a colocar Bailes, es espectacular, pero tienes que cambiar tu rutina. Si tú no sabes abrazar porque nunca te abrazaron, que es lo que generalmente pasa, pues aprende a abrazar. ¿Sabes quién te va a enseñar? Los hijos. No, yo no, los hijos. Los hijos van a enseñarle a abrazar a uno como padre. Y si no lo sabes, pues empieza a hacer tímidamente, pero empieza. Obvio que al principio te van a rechazar, sobre todo si tienes un hijo grandulón más que tú y mide 2 metros y tú mides 1.5 tal vez, ¿sí? Para no decir que está pequeño, 1.5, ¿sí? Entonces, abrázalos, porque entre tú más abrazas, las cosas van a empezar a cambiar. Al principio cuesta, pero tienes que ser constante y perseverante. Mientras más hagas, más fácil. Claro, y la cuestión no, amor, no tantos que se queden en la casa todo el santísimo tiempo, porque no es el tiempo, porque tú puedes llegar a la casa y sentarte en tu televisor y quedar mirando ahí pasando horas. y viendo cosas impropias. Es listo, digamos lo que nos pasó en la pandemia. Y estábamos aquí encerrados todos, los niños y los adultos y todos aquí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inventamos los juegos. No, yo inventé un juego, muy bueno. Eso ponía a pintar. De todo. Y eso ayudó a que yo pudiera salir adelante. Ahora, cosa negativa, cosa positiva. Positiva, recuerdos que yo tengo con mi papá, que son muy buenos. Una vez estaba llorando en una crisis de las que yo tenía antes y mi papá me dijo, ven, acompáñame. Y fuimos a caminar y nos sentamos en una esquina en un andén. Yo no sé si lo recuerdas. Y yo ya llorando y llorando. Bueno, yo lo recuerdo. Entonces llorando y llorando y llorando. Y mi papá me decía como
¿cómo estás? Y yo, ay, papi, ay, espérate, te voy a contar un chiste. Como que me bloqueaba para que yo no progresara con el llanto, Con el pensamiento sino negativo. que él a través de las cosas me hacía reír. Y ese recuerdo, o sea, si tú no lo recuerdas, yo lo tengo muy marcado porque digo, qué genial que mi papá, quizás en ese momento yo quería hablar y contarle algo, pero me hizo fue reír, o sea, como que genial que me haga reír y me contaba cosas curiosas y para mí esos son los recuerdos que yo digo, qué genial mi papá. Pero nunca te dije que fue una bobada, ¿no? No, nunca me dijo que era una bobada porque él sabía la magnitud que era eso, sino que lo que él hizo fue jugármela así como psicología inversa. Entonces como en vez de eso me hizo reír, como mostrarme cosas bonitas y me daba cosas curiosas que yo decía, oye, hoy aprendí tal cosa, o sea, estimuló mi parte cognitiva, estoy hablando como psicóloga, mi cerebro para que yo pudiera estar entretenida y no pensar en cosas Te voy a negativas. contar Pero una anécdota. Pero espera, antes de que se me vaya la idea. Negativo. No hagan esto, por favor. Si un joven les cuenta a usted un problema, no lo utilice para después regañarlo O echárselo en cara. o echárselo en cara. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros nos argumentamos con eso y nos cerramos. Y la idea es que Y ya ustedes eso no tengan vuelven a ellos a nunca más confiar. a Volver a contar. tener confianza con los hijos Para después de nada. de que tú le fallaste la Ajá. confianza. ¿Cómo O que es de tú le difícil? vayas y le digas, no te lo cuentes a nadie, te lo, Se lo cuentas cuentes a la otra persona. Y la otra persona, por imprudencia, lo Lo suelta. También eso No lo hace que cuentes. se bloquee. O sea, eso son cuestiones, a menos de que se haya con un terapeuta, es distinto. Pero cosas que un joven o un hijo, tu hijo te vaya a contar o tu hija te vaya a contar, resérvalo para ti. Tú eres el papá, la autoridad. En ¿Por ese qué? sentido, Porque uno lo daña. Uy, eso sí te lo digo, es súper importante. Con mi hija lo tengo claro, porque a veces yo creo que mi hija como que me prueba. Dice, papi, te voy a contar algo, pero no le vas a contar a tu mamá, a tu esposa. Es que mi esposa se comporta a veces como mi mamá. Entonces, por la Ahí, no, ándale. no, es por molestar. Mira, a ver. Y entonces fíjense que si eso, lo que a uno, si el hijo le cuenta, así sea, pero obvio, claro está que si es demasiado grave, con mucho sigilo, siempre y cuando Tienes tu que esposa buscar no vaya a salir ayuda. a Tienes que decírselo, usar mucha o prudencia. sea, ser muy O si no prudente. decir, o si no poderle decir al... Permíteme contártelo porque Sí, esto es porque- muy delicado y yo Ajá. quiero buscar y te prometo que no va a ser más problema, pero sí necesito que lo hablemos Por porque es de ejemplo, familia. una situación que se me presentó con un chico en la institución donde trabajábamos, se cortó las venas, ¿sí? Y entonces, sino que el educador no se dio cuenta, el chico tenía una camiseta roja y curiosamente encubría la sangre, ¿no? Y entonces me llamaron porque el chico estaba triste y estaba encerrado en el baño. Entonces yo llegué allá y logré sacarlo pues para irnos a hablar. Y pues él escondiendo las manos para no mostrar que estaba pues sangrando. Entonces cuando, bueno, Dios, y uno observa una cosa, cuando logré observar que se había cortado, entonces con toda la calma, bueno, y entonces seguí, o sea, lo fui llevando hasta que pues me reconoce que sí se quería suicidar, etcétera, etcétera. Me decía, pero no le cuenta a nadie, ¿sí? Y claro, es parte de nuestra labor que tienen que ellos recibir una atención especializada y demás. Y le dije, no, o sea, hay cosas que yo puedo cubrir, pero hay otras Sí, cosas uno no que puede- yo debo decir. Hay Y en que- este caso necesitamos ayuda de otra persona que maneje esta situación. Por eso hay que ser prudente en la forma de hablar, amor. Porque de igual manera también uno puede llegar a ser cómplice, Ujú. ¿sí? Y uno puede caer en eso. Lo importante es, por eso es que es tan importante uno buscar ayuda. Sí. ¿no? O sea, ayuda de personas que realmente te orienten adecuadamente y sean competentes frente a lo mismo. Ojalá fueran espirituales, pero no espiritualistas. Espiritualistas Diferente. nueva era, no. Estamos hablando de personas muy creyentes. Y entonces viene algo con respecto a esta anécdota. Mira lo particular, Moni. A lo que uno tiene que humillarse por los hijos. ¿Anda? ¿Cómo así? ¿Cómo así que humillarte? No entiendo. Bueno, pues les voy a contar la anécdota, ¿La anécdota o la historia? la historia. El pasado. Entonces mi hija llega y me llama al trabajo. No fui yo. Es que pongan atención, ya me acordé. Yo estaba llorando debajo de la cama. No, sí, no me estaba llorando. Entonces me llamó al trabajo, tú me llamaste. No, fue mi abuela la que te llamó. Fue mi abuela la que te ese es llamó. otra, eso es otro. Te llamó Yo no sé quién me llamó. Lo cierto todo es que caso me lo llamaron. llamaron. Sí, ya ni me acuerdo, es por las Alguien- canas. Alguien llamó. Me llamaron, entonces yo llegué a la casa, Dallis, no la encontraba por ningún lado. Y Dallis, y estaba debajo de la cama. ¿Sí? Entonces, ¿qué actitud asumirías tú? Si encuentras a tu hija diciendo que se quiere suicidar, que la vida no vale nada. No, en ese tiempo no dijiste que ibas a suicidarte, pero que no valía la pena vivir, que yo para qué estoy aquí, para qué yo Sí, existo. eso sí lo dije. Sí, entonces Ya son las hay palabras indicios típicas que hay típicas de algo una que no es. persona, sí. Y metida bajo la cama, ¿tú Llorando. qué harías? Llorando, ¿tú qué harías? Entonces me tocó humillarme. Ay, no te humillaste, hiciste algo muy lindo. Recuerdo esa escena muy bonita.
tomé una almohada y me metí bajo la cama. Y le dije, ¿qué necesitas? Un psicólogo. No, Le dije, yo no pues, dije eso, yo dije, necesito a mi papá. Le dije, no, aquí estoy, no, un psicólogo. Le dije, pues aquí voy a ser como tu psicólogo. ¿Ah, sí? Y estoy para atenderte. Entonces me dijo, entonces, bueno, papi, empezó a llorar. Le dije, pero espera un momentico. Los psicólogos de una u otra forma cobramos. Ah, sí, sí, me dijo eso. Y entonces dije, ¿qué me vas a pagar? Un perro Entonces ya la saqué del contexto. Sí, entonces empezó a reírse y dijo, un perro caliente. A propósito, me lo debes. Papi, ya en las deudas Y hay me que pasarlas. contó una historia más boba. Para mí. Para mí. Porque para el Sí. adulto puede ser algo que no sea importante. Sí, claro. Pero me contó una historia que no, es que mi amiga no me No, puso cuidados. Era un novio. Algo así, yo no sé qué fue. Entonces me tratan mal en el colegio, lo que sea. Entonces yo le dije, para ella, para mí era algo bobo. No dentro de mi ética psicológica de estrato alto para tratar de atender a alguien, si no era un problema, pero para ella era importante. Sí. Y le di la importancia que se merece. Y pasamos un momento súper agradable ahí metidos bajo la cama, Pero como no, su psicólogo. la que te llamó fue mi abuela, por eso ¿Sí? fue que No, llegaste pero así. Tal vez. ¿sabes qué es lo que me deja todavía cuestionada de ese momento, Rafa? ¿Cómo cupiste debajo de la cama? Sí, eso sí es la pregunta del siglo. Ay. ¿Cómo? Esa es la parte que todavía estamos tratando de... Sí. Sí, en el Pero tiempo estaba, interesante. y mi metabolismo era diferente. Rafa, interesante entonces toda esta situación que Dayi nos ha comentado y que yo sé que muchos padres de pronto pueden estar sufriendo una situación similar con sus hijos y es necesario que de verdad prestemos atención a nuestros hijos, demos tiempo de calidad, o sea, que de verdad compartamos, que de verdad hablemos, así te cuenten. Yo me acuerdo que con mis hijos yo empecé a preguntarles, ¿no? ¿Y qué hicieron? Y no, y que vi la película, y de qué trató la película, y me contaban la película con pelos y señales, era impresionante, larguísimas esas narraciones, pero para ellos era importante, entonces ya empecé yo a dedicarles tiempo escuchándola, y entonces, oye, ¿qué aprendiste de esto? O sea, yo mostraba interés por lo que ellos decían. Entonces, es muy importante que nosotros dediquemos tiempo. Listo, de pronto tú sabes cocinar. Y a tus hijos les gusta, ponte a cocinar con ellos, ponte a jugar con ellos, haz una caminata de observación, muchas cosas se pueden hacer, pero sálganse del celular. Pero si tú no sabes hacerlo, pues busca a alguien que te ayude y que te lo enseñe, pero hazlo. Y mira, no te sientas mal porque esa es otra, que tú crees que los hijos se van a reír como, uy, qué boleta, decimos acá en Colombia, ¿no? Como qué oso, qué pena, que mis papás están haciendo el ridículo. Mira, al principio nosotros lo vamos a decir, pero si ustedes lo toman naturalmente, nosotros empezamos a reírnos de eso y se vuelve el momento más agradable, porque ustedes van a dejar los miedos de decir como, no, pero es que mi hijo, ¿qué va a pensar? Nada, que piense lo que quiera. Esos son los mejores momentos que a uno le queda. Mi papá hace unas cosas que yo digo, qué pena. O sea, literal, digo, qué boleta. Pero digo como... Si no nos conocen, invítenos a una conferencia y se van a dar cuenta. y se darán cuenta. Mi cara, yo sé como, ay Dios. Pero ¿sabes qué es lo más chévere de las conferencias? ¿Cuál es mi punto de análisis si la conferencia está siendo buena? Cuando estoy contando mi chiste por 10ª vez y mi hija está que se ríe como mamá no puede reír. Uy, esta conferencia está espectacular. Pero porque dice unas cosas que para uno es bobo, pero... esas cosas marcan, porque uno dice como, es chistoso ver a los papás hacer cosas que uno dice como, qué chistoso, ¿no? O sea, como qué chistoso y qué agradable. Pero les cuento esto, mire, estamos en este momento sonriendo desde una época que para nosotros fue muy dura. O sea, lo contamos de esta manera porque después de la oscuridad siempre viene la calma. Después de la zozobra siempre viene la calma, después de esa oscuridad fuerte siempre viene la luz. Y somos testimonio de que realmente Dios restaura corazones. Mi hija intentó suicidarse, mi hijo, que es otra historia que debemos compartirle, también lo pensó en el suicidio. Y nosotros como perros y gatos, pero Dios hizo parte de nuestra vida y ahora nuestra hija no es esa la que está en el centro mediando la situación del papá y mamá, sino que dimos testimonio. Ya que hay algo muy importante. De todo lo más importante es que si tú empiezas a tus hijos a ser agradecidos, mira, los hijos ellos te van a futuro te van a recordar. Empieza a ser agradecido. Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, mi hija se mandó a arreglar las uñas en estos días, ¿sí? Con mi esposa. A mí me tocó meter a mi esposa para que no se sintiera mal.
fueron los dos a arreglarse las uñas y tan lindo, me pareció un gesto tan hermoso y te felicito por eso, mi amor, porque me siento orgulloso realmente de lo que he dado como padre y me siento orgulloso cuando los hijos imitan algo tuyo bueno. Por ejemplo, que mi hija estamos en un restaurante y comiendo un alguito y entonces en ese momento mi hija me dice, y papi, imagínate que que allí la señora tiene 2 hijos, pero la dueña del local no la dejó ir temprano, ella tiene que irse urgente. Yo, si tuviera plata en este momento, yo le daría de más de lo que ella cobró, de más le daría. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no le das? Digo, porque no tengo, pues yo sí tengo. Entonces vi le das. Y se fue como alma que lleva. El Espíritu Santo, no piensen mal. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y se fue para allí y le dio a esa señora además. Porque cuando uno más da, realmente más recibe. Aprende a dar. Lleva a tus hijos a que te vean dando. Que no seas tacaño, que no seas amarrado, que no seas una persona que porque tienes un peso le das simplemente un pedacito nomás a ellos, las migajas. No, desbórdate con tu familia sanamente, sí, no seas y así, no sacando préstamos y gastando el dinero que no es tuyo, no, pero que realmente disfruten momentos, y eso entre tú más lees a tu familia de calidad, más vas a recibir, porque vas a recibir esa satisfacción de tener a tu hija, como en nuestro caso de misionera, y estudiando lo que más le fastidiaba, psicología. ¿Qué les parece? Sí, después de que no quería estudiar psicología, y ella misma tomó su decisión de estudiar psicología. Sí, porque digo como... O sea, yo lo digo por este sentido, o sea, digo como es mejor ayudar, a la final tú no te vas a llevar nada. Las cosas materiales no te las vas a llevar. El trabajo no te lo vas a llevar, no te vas a llevar nada te lo vas a llevar. Solamente te vas a llevar las vivencias porque eso va a ser de ti para ti. Entonces digo, ¿qué es más importante, tus hijos o el trabajo? ¿Qué es más importante para ti? ¿Estar pegado en el televisor o tus hijos? Si tus hijos... Al fin y al cabo, si el día que faltes en el trabajo te reemplazan por otra persona, Claro, tus hijos no te van a reemplazar. Claro que sí. Si tu hijo te dice que piensa suicidar, dale gracias por el hecho de tenerte confianza. Dale un abrazo lindo y dile, ven, yo quiero hablar un poquito más contigo, pero no tanto de que yo me ponga a hacer ese cantaletoso diciéndote cosas, sino vamos y nos tomamos un cafecito, vamos y nos comamos un heladito, vamos y charlemos un ratico. Y tan bonito uno hacerse como el encontradizo, ¿no? Como el que está allí, pero como que no está, pero tú vas un paso más adelante, ¿sí? Pero no te asustes porque ya te dijo algo muy bonito, ¿sí? Ya tiene confianza contigo. Ahora, si no te lo dices, pero si alguien te lo compartió. O si lo observas. Si lo observas, no dejes eso de lado, tenlo en cuenta. No para que le pegues el grito. O para que te vuelvas intenso. Oye, sí, ¿te pasa algo? Sí, sino pide automáticamente consejo, asesórate de alguien que te oriente y te guíe frente a eso. Y una clave también importante, si tu hijo no te quiere comentar ni nada, date el espacio como de que quieres hablar tú con tu hijo y cuéntale tu vida, porque cuando tú le cuentas cosas que como esa parte importante de tu vida a tus hijos, teniendo pues claro las distancias y demás, que es más como para motivarlos a que ellos también pueden contar cosas privadas de ellos, eso es una forma para uno, como se dice enganchar en Colombia, enganchar a la persona, atraer a la persona para que te dice. Entonces, no te hagas como, ay, yo todo lo puedo y yo no tuve problemas. No, demuestra que tú en tu adolescencia también tuviste dificultades, en tu adolescencia también necesitaste ayuda, en tu adolescencia te sentiste solo, rechazado, juzgado, bueno, 1000 cosas, pero que has podido superar eso y las formas como pudiste superarlo. Entonces eso te puede hacer que tu hijo o tu hija se acerque a ti y te quiera contar. Y te voy a contar otra cosa curiosa, que después de cuando yo le vi, o sea, cuando yo les cuento eso a mis papás y veo la confianza que ya tengo en mis papás, empezaron a salir más problemáticas de las que yo me había callado. Y mis papás quedaron así con los ojos abiertos como, mi hija, ¿qué estaba viviendo? O sea, literal, y todavía sigue saliendo información. O sea, sin querer, los años que estuvimos nosotros preparándonos para cambiar nuestra vida, significó que Dios también se encargaba de nuestros hijos y los cuidaba para ese momento el momento crítico donde el mal ya quería hacer de las suyas con nuestros hijos, los cuidó para que ellos se levantaran también. Bueno, y ahora voy a hacerle unas preguntas, pues para ya terminar este lindo segmento, digo yo, y es, ¿y qué pasa con las personas que ya tuvieron padres que tuvieron ya la pérdida con sus hijos? Que se suicidaron, por ejemplo, ¿sí? O una pérdida. Mira, es importante, eso en psicología se llama elaborar un duelo.
Sí, primero porque se carga unos sentimientos de culpa tan impresionantes que yo te aconsejo que escuches un audio nuestro que está en YouTube. Ahí en nuestro canal de YouTube es muy interesante porque tenemos bastantes temas. Y hay un audio que llama Sentimientos de culpa. Porque a veces las personas después de esa situación O de otras o situaciones. otras situaciones fuertes, sobre todo cuando alguien ya perdió la vida, ¿sí? En la familia, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? Primero buscar ayuda. Sí, es importante. Mira, el conejo quiere participar Hablar. también, ahí quiere hablar. Ahí está sonando. Entonces, es buscar ayuda, de verdad. Busca ayuda profesional, alguien que te ayude a sanar esas situaciones de tu pasado, que te ayude a elaborar ese duelo, porque a veces los duelos duran constantemente y a veces causa dificultad el sanar. Por eso, tan importante primero que esos sentimientos de culpa los trabajes. Porque te vas a echar la culpa de que tú fuiste el causante, de que ya no vas a poder. Incluso hemos tenido padres que cambian su vida completamente, entran en el alcoholismo, Y se abandonan a los otros a los hijos. Se otros hijos. separan. Se separan, es Abandonan un a los caos, otros se hijos vuelve y un caos. no hay responsabilidad con los otros hijos también. Claro, y es tremendo porque se vuelve un caos después del fallecimiento de un hijo. Y sobre todo porque como que se desestructurara todo. Ahí sí, como no antes no los teníamos en cuenta, ahora sí queremos ya remediarla. Como no los tuvimos presentes, ahora sí los queremos tener presentes, culpa. pero en la cabecita, y así no es. Entonces hay que buscar ayuda profesional. En especial yo te aconsejo que busques desde la parte espiritual, ¿no? Que te ayuden a sanar esas heridas y saber que esa persona linda está esperándote. De verdad te está esperando. Hemos tenido unas experiencias que en su momento ya las contaremos a nivel espiritual de cómo estas personas que han fallecido están en el cielo de una u otra forma. Que si se condenaron o no se condenaron, la misericordia de Dios es infinita. Yo lo único que sé es que realmente mi santidad, eso está escrito en la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3. Mi santidad, mi testimonio, así yo no hable, mi testimonio santifica. Mi testimonio santifica, así la persona esté fallecida. Pero por eso es tan importante que llevemos una vida de coherencia y una vida de búsqueda de Dios. Y la coherencia es que mi sentir, que mi hablar y que mi pensar estén en una misma línea con Dios. Y que a veces necesitamos precisamente experimentar una situación. Es una forma como el Señor nos llama la atención a decir, bueno, este es el hijo, este lo puedo salvar a pesar de que se vaya, pero es la forma como tú debes caer en cuenta y cambiar tu forma de proceder con el resto de tu familia. Y sin excederte, porque entonces ya como no le di a este que falleció, entonces ahora le voy a dar a este todo lo que no le di a él. es hacer lo O sea, correcto. porque eso ya es el extremo, caemos en extremos. Pero por eso la coherencia es tan importante. Y la coherencia se busca desde que empecemos la parte espiritual, de que empecemos a buscar de Dios. Busca de Dios, no le tengas miedo, no tengas ese Dios a su medida como estábamos hablando antes. Busca de Dios sin temor. Y vívelo. No lo conozcas, no lo conozcas por saber, no lo conozcas por sentir. Conócelo por vivir. Yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es el miedo de conocer a Dios? ¿Qué vas a dejar de tomar? Pues yo te lo voy a decir como en la parte de la salud. Dejas de tomar y tu glucosa se va a regular, tu insulina se va a regular, es que me voy a volver Tu cerebro va a funcionar. Tu cerebro va a funcionar. Un aburrido. Vas a conservar la vista. Para nada, no te vas a volver aburrido, porque si tú te estás volviendo un aburrido que se va a encerrar solamente en casa porque ya no puedes hacer nada, entonces tú no estás llegando a un punto de vivir a Dios, sino que te estás volviendo un fanático. Y no le eches la culpa a Dios, porque le eches la Dios. culpa a Dios. Mira lo interesante. Mira, y te voy a contar esta historia que me gustaría que la escucharas también. Un testimonio de una parejita lindísima en Oaxaca. Se llama la familia Cinco Flores. Qué curioso, ¿no? Cinco Flores. Cinco porque el apellido de él es Cinco y Flores porque el apellido de ella es Flores. Entonces la familia Cinco Flores tuvieron un accidente gravísimo. Mírenlo en YouTube. Ahí lo tenemos. Testimonio de la familia Cinco Flores. Perdieron sus hijos. Sus 3 hijos los perdieron en un accidente de tráfico. 2 hijos. Sus accidentes de tráfico. Sus papás, las mamás de ellos 2 y otros familiares que estaban allí en ese carro. Un trágico accidente que iban de Puebla para Oaxaca, bueno, en ese trayecto, y perdieron su familia. Fue tan impresionante que ella empezó a renegar. Y le entró gritando a la iglesia, gritándole, ¿por qué me quitaste a mis hijos? Y le echó la culpa a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, y gritando en la iglesia, nos cuenta esta preciosa, ella se llama Marilinda. Toda preciosa, ¿verdad? Nos contaba que ella empezó gritando y el Señor sintió en su corazón que le habló, porque el Señor
habla de muchas maneras, como hoy te está hablando tu corazón. De muchas maneras. Y le dijo, porque ella le decía, ¿acaso tú entiendes lo que es el dolor de una madre? Porque como tú no fuiste mamá y no tuviste hijos, pues entonces ¿cómo vas a entender el dolor mío y por qué me los quitaste? Entró gritándole. Y nuestro Señor Jesucristo le hace sentir en su corazón y le dice, tal vez yo no te entienda, pero te voy a presentar a alguien que sí te puede entender, y es mi madre María, que tuvo mi cuerpo difunto en sus brazos. Ella te entenderá, acércate a ella. Qué precioso. Muy lindo. Entonces, ahí tenemos tantas herramientas espirituales, tantas presencias lindas en nuestra iglesia, que vale la pena que aprovechemos todas esas herramientas que nuestra iglesia nos da. Nosotros éramos Nosotros somos los primeros que tenemos que vivir. Claro, nosotros éramos personas que ni creíamos en Dios porque fuimos educados en una universidad comunista, no creíamos en Dios, y ahora mira aquí. Sí, hasta con un conejo. Sí, con un conejo andando para arriba y para abajo. ¿Por qué? Por consentir a nuestra hija. No, era para comerse el pasto del patio. Pero no, que ella me dijo, ¿y ahora qué? Y ahora tenemos un conejo, pero me tiene más embobado ese conejo que quién sabe que yo le digo, terapia. Y me la acerco y empiezo a jugar con el conejito. ¿Cómo tenemos que aprender a romper con esos esquemas de madurez, no? Perfecto. Es que yo soy muy maduro, muy adulto. Bueno, pero ya para terminar, Moniquita. No, o sea, importante realmente en nuestra vida, somos psicólogos formados, como dijo Rafa, en una universidad comunista. De verdad, mucho tiempo nos alejamos del Señor y vivimos según los parámetros del mundo, pero a pesar de ser profesionales, a pesar de estar en la experiencia más, yo digo, más fuerte pero hermosa de poder ayudar a jóvenes infractores de la ley, pudimos entender que sin Dios no podemos hacer nada. Y tenemos es que no conocerlo de nombre, tenemos es que vivirlo para que realmente entendamos cuál es el verdadero amor de Dios y cómo Dios nos saca de ese hoyo profundo, oscuro, fangoso, donde uno siente que no tiene posibilidad de salir, y solo con Él nosotros podemos encontrar realmente el camino. Eso lo dice Juan, mi amor. Está Juan en capítulo 15, 16, léetelo. Dice, yo soy el único que trae la paz verdadera y sin mí nada podéis hacer. Ahí está. Yo creo que ahora sí, para terminar, como que digo, ¿qué hubiera pasado si ustedes no hubieran tenido su hija Casinta en estos momentos? Eso significaría que primero no conocimos a Dios. Segundo, lo más seguro es que estaríamos ya aparte, separados. Muy mal, cada uno en su vida, posiblemente muy amargados, muy envejecidos, vueltos nada. Pero Dios tiene misericordia, Moni. Y yo creo que la misericordia de Dios es tan inmensa que tal vez no tendríamos este ministerio. No. Pero seguro que porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y Él, así tú no estés, Midallis, pero la vida continuaría de otra manera diferente. Pero gracias a Dios yo digo que no te quitaste la vida. Yo te lo voy a decir así en palabras técnicas. No tendrías con quién reírte, no tendrías con quién sacar tus canas. Fue un gusto haberlos escuchado, fue un gusto No tendrías quien... Mucho gusto haberlos escuchado. Esperamos que de verdad este video les sirva muchísimo, que realmente los hayamos motivado a estar muy pendientes de sus hijos, que son el mayor tesoro, y que solamente puedes estar pendiente de tus hijos cuando tú te pones cuidado frente a tu vida y la sanas. Por eso te queremos invitar, si tú deseas que nosotros estemos en tu parroquia, en tu comunidad, estamos a tu entera disponibilidad. Cuando quieras, estamos a tu entera disponibilidad. Tenemos maletas siempre listas, ¿sí? Maletas siempre listas para que ir a cualquier lugar del mundo donde Dios nos quiera colocar. Y la otra, si quieres ver más material o algo así de todo lo que sean charlas para familia, hijos, bueno, en fin, etc. Mis papás tienen un canal de YouTube donde te pueden estar orientando también, y no solamente eso, estar estudiando la palabra, que eso también, a veces cuando tú no puedas ir a la iglesia y eso, nosotros te ayudamos en esa parte. Entonces, pues ahí está, en YouTube. Dios los bendiga, los queremos. Esta última historia para terminar. Ándale. Mi esposa, esta historia, no te me vayas. En el cielo, y esto ponle cuidado porque esto va a pasar. Cuando tú estés ante la presencia de mi Padre Dios, se va a presentar esta personita que tal vez se quitó la vida, o se va a presentar tu esposo o tu esposa, y tú la vas a mirar frente a frente. Y ella te va a llorar y va a decir, ¿por qué no te escuché? Y tú vas a llorar y vas a decir, ¿por qué no te ayudé? ¿Por qué no te ayudé? Eso va a pasar. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. Chao, Dios los bendiga.